Visualiza la escena. El polvo de Samaria apenas se está asentando. El aire vibra con los gritos de júbilo y el sonido inconfundible de milagros ocurriendo ante ojos atónitos. Felipe está en el epicentro de un avivamiento espiritual sin precedentes, donde ciudades enteras se están volviendo a Cristo, y la lógica humana dictaría, sin sombra de dudas, que él permaneciera allí para consolidar este movimiento histórico. Sin embargo, en medio de este triunfo ensordecedor, el cielo emite una orden que desafía toda razón estratégica y el sentido común misionero. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo arrancaría a su evangelista más eficaz de en medio de una multitud sedienta para enviarlo a un camino estéril, polvoriento y olvidado, donde la única audiencia probable serían las piedras ardientes y el silencio del desierto? Existe un propósito oculto aquí que trasciende la matemática de las multitudes. La respuesta a este enigma perturbador no está en el destino geográfico, sino en el alma atormentada de un único viajero que cruzaba aquel paisaje desolado en un carruaje de lujo. Este no era un hombre común, era el tesorero real de una superpotencia africana, cubierto de oro y seda, pero bajo sus finas vestiduras cargaba una cicatriz física y existencial devastadora: la castración. Como eunuco, era un hombre mutilado, una figura que la sociedad antigua veía como una herramienta política confiable, pero humanamente incompleta y sin futuro biológico. Más trágicamente aún, según la propia ley de Moisés que él tanto buscaba y admiraba, su condición física lo convertía en una abominación litúrgica, estrictamente prohibido de entrar plenamente en la asamblea del Señor. Dios estaba moviendo piezas en el tablero de la historia, no para salvar una ciudad entera, sino para interceptar a un hombre específico que el mundo religioso había descartado. Considera el peso aplastante y la ironía cruel de este momento. Este hombre viajó más de 2.500 kilómetros, atravesando peligros inimaginables desde Etiopía hasta Jerusalén, impulsado por un hambre espiritual desesperada para adorar al Dios de Israel. Sin embargo, al llegar a las puertas del templo, se encontró con la barrera fría y legalista, posiblemente basada en Deuteronomio 23:1, que cerraba las puertas sagradas en su cara debido a su mutilación física irreversible. Ahora está regresando a casa, rechazado, confundido y solitario, balanceándose al ritmo del carruaje mientras intenta descifrar un rollo antiguo y carísimo del profeta Isaías. El misterio que necesitamos desentrañar hoy es urgente. ¿Por qué Dios tiene tanta prisa en alcanzar a este excluido en medio de la nada? ¿Cuál es la conexión secreta entre el texto exacto que él leía y su dolor más profundo? La respuesta redefinirá todo lo que entiendes sobre la gracia. Si tu corazón se acelera al desentrañar los misterios profundos escondidos entre líneas en la Biblia, transformando historias antiguas en revelaciones vivas, acabas de encontrar tu casa. Aquí no nos contentamos con la superficie, excavamos la historia, la arqueología y el texto original para exponer la belleza impactante del plan de Dios, exactamente como haremos hoy al conectar el dolor silencioso de un oficial etíope con una profecía olvidada que cambió el mundo. Esta jornada desafiará tu perspectiva, así que antes de seguir el carruaje de Felipe hacia el desierto, sé parte de esta misión. Deja tu me gusta ahora mismo para fortalecer nuestra comunidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Vamos a descubrir juntos por qué Dios rompió sus propias reglas para salvar a un hombre.
Para comprender la profundidad de este encuentro, necesitamos primero sentir el terreno áspero bajo las ruedas de aquel carruaje y la atmósfera opresiva que rodeaba al viajero. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza es una transición brutal. Se sale de la ciudad de la paz, situada en las alturas de las montañas de Judea, para sumergirse en una llanura costera y desértica, donde el calor hace temblar el aire y la vegetación escasea hasta desaparecer. El texto bíblico se asegura de notar que el camino estaba desierto, lo que refleja perfectamente el estado de ánimo del eunuco. Él está físicamente descendiendo, dejando atrás el centro de la adoración mundial, y emocionalmente vaciado, regresando al aislamiento de su propia realidad tras una peregrinación que prometía esperanza, pero que, muy probablemente, entregó frustración. El sonido rítmico y monótono de los cascos de los caballos en la tierra batida era la única banda sonora de su soledad, mientras intentaba encontrar consuelo en las letras hebreas de un pergamino recién adquirido. No te dejes engañar por la soledad del camino. El hombre dentro del carruaje era una figura de inmenso poder y prestigio internacional. No era un peregrino común, sino el dinastes, u oficial de alto rango encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Es crucial aclarar aquí un punto histórico que muchas veces pasa desapercibido. Candace no era un nombre propio, sino un título dinástico, equivalente a faraón o César, utilizado para designar a las poderosas reinas madres que gobernaban el reino de Cus, en la región de Nubia, al sur de Egipto. Este hombre era, en términos modernos, el ministro de Hacienda de una superpotencia africana, acostumbrado a manejar riquezas incalculables, oro y comercio internacional. Viajaba con la pompa digna de su posición, rodeado por una comitiva que protegía al tesorero real, pero toda su autoridad política y riqueza material no lograban comprar lo que su alma desesperadamente buscaba en Israel. Sin embargo, su posición elevada venía con un precio personal terrible e irreversible, marcado en su propia carne. En la antigüedad, especialmente en las cortes orientales y africanas, los hombres eran frecuentemente castrados para servir en los harenes reales y en cargos de alta confianza, garantizando que nunca representarían una amenaza sexual para las reinas o una amenaza política para el trono, pues no podían engendrar herederos para iniciar dinastías rivales. En el texto original griego, la palabra es eunuchos, y en el hebreo, saris, términos que denotan esta condición de oficial de confianza, pero que cargan el peso de la mutilación. Él era considerado políticamente seguro, pero socialmente incompleto, un hombre sin futuro biológico cuyo linaje terminaría con su muerte. Él era, a los ojos de la sociedad de la época, un árbol seco, alguien que acumulaba riquezas para otros, pero que nunca tendría un hijo para sostener su mano o heredar su nombre. Imagina ahora la magnitud de la fe y del hambre espiritual que impulsó a este hombre a dejar la comodidad de su palacio, cerca de las majestuosas pirámides de Meroe, en el actual Sudán, para emprender una jornada exhaustiva. Estamos hablando de un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 2.500 kilómetros, atravesando desiertos abrasadores, ríos peligrosos y fronteras hostiles, en una época donde viajar era un riesgo de vida constante. Esta no fue una visita turística casual, fue un acto de devoción radical. Viajó meses, sacudiéndose en un carruaje bajo el sol implacable, movido por la esperanza de que el Dios de Israel pudiera ofrecer algo que los dioses egipcios y nubios no podían, un sentido de eternidad y aceptación que trascendiera su condición física limitada.
Él estaba buscando llenar un vacío que ni todo el oro de la tesorería de Candace podría ocupar. Pero aquí reside la tragedia suprema y la paradoja dolorosa de esta historia. Al llegar finalmente a Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios habitaba en la tierra, encontró una puerta cerrada. La ley de Moisés, específicamente en Deuteronomio 23:1, era clara e implacable. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. A pesar de su devoción, de su viaje épico y de su corazón quebrantado, se le impidió participar plenamente del culto y de los sacrificios. Quizás pudo llegar al patio de los gentiles, mirar de lejos, comprar un rollo del profeta Isaías a precio de oro, pero tuvo que dar media vuelta con el alma aún sedienta. Estaba regresando a Etiopía con la confirmación teológica de que era un excluido, leyendo las escrituras de un Dios que, aparentemente, no lo aceptaba por completo. Es en este momento de rechazo absoluto que el Espíritu Santo interviene. Aquí está la llave maestra que abre todo el misterio. La conversión del eunuco no fue un encuentro aleatorio, sino el cumplimiento quirúrgico de una promesa divina escondida hace siglos. Él leía en voz alta Isaías 53, sobre un siervo que fue cortado de la tierra de los vivientes y que no dejó generación. El eunuco se detuvo exactamente ahí porque vio a sí mismo en aquel espejo de dolor. Él también había sido físicamente cortado y no tendría descendencia biológica. Pero la revelación monumental es lo que yacía apenas unos centímetros más adelante en el mismo rollo, en Isaías 56. Allí, Dios promete específicamente a los eunucos un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas. Felipe fue enviado con urgencia para conectar estos puntos y anunciar que, a través del sacrificio de Jesús, descrito en Isaías 53, la barrera de la ley cayó y la promesa de Isaías 56 estaba, finalmente, validada. El eunuco fue el primer marginado de la historia en descubrir que su propia inclusión ya estaba profetizada en las Escrituras. Vamos a sumergirnos profundamente en el texto que estaba abierto sobre las rodillas del oficial, pues cada palabra allí resonaba como un trueno en su alma herida. Hechos 8 nos dice que él leía Isaías 53, 7, 8. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Para la mayoría esto es una metáfora de mansedumbre, pero para un eunuco la imagen del trasquilador y del cuchillo evocaba la memoria traumática de su propia castración. Pero la frase siguiente fue la que detuvo su corazón, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. En el original griego de la Septuaginta que él leía, el término usado carga la violencia de una vida interrumpida prematuramente. El eunuco sabía exactamente lo que significaba ser cortado de la normalidad, de la virilidad y de la sociedad. Él no estaba leyendo solo teología. Estaba leyendo su propia biografía de dolor reflejada en un profeta antiguo. La angustia del eunuco alcanza el clímax en la pregunta retórica del texto: ¿quién contará su generación? En el mundo antiguo, y especialmente en la cultura africana y judía, la inmortalidad de un hombre residía en sus hijos. No tener generación era ser borrado de la historia, ser olvidado tan pronto como se diera el último suspiro. El eunuco se miraba a sí mismo y veía un callejón sin salida genético. Él era el fin de su linaje. Cuando le pregunta a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?», no está haciendo una pregunta académica trivial. Está preguntando con la voz temblorosa de esperanza. ¿Existe alguien más que entienda este dolor de no tener futuro?
Existe un héroe en las Escrituras que también fue cortado y se quedó sin hijos, o estoy solo en esta maldición. Es aquí que Felipe, guiado por el Espíritu, realiza la cirugía espiritual. Él comienza desde esta escritura y le anuncia a Jesús. Le muestra que el Mesías de Israel no vino como un rey conquistador con un harén de esposas y una dinastía de príncipes, sino como un célibe que fue cortado a los 33 años, sin dejar herederos biológicos, despreciado y rechazado por los hombres. Felipe revela que Jesús voluntariamente asumió la posición de un eunuco espiritual, aceptando la vergüenza y la exclusión para generar una familia espiritual, no de sangre, sino de fe. Jesús se convirtió en el paria para que los parias pudieran ser acogidos. El eunuco percibe por primera vez que el Dios de Israel no lo despreciaba. Al contrario, el propio Hijo de Dios había recorrido el camino de la humillación que él conocía tan bien. Pero la evidencia más impactante está en la estructura física del rollo de Isaías. Si el eunuco estaba leyendo el capítulo 53, estaba a pocos centímetros de desenrollar el pergamino hasta el capítulo 56, una conexión que Felipe ciertamente hizo. Isaías 56, 3, 5 es el único pasaje en el Antiguo Testamento que habla directamente a los eunucos con una promesa de esperanza radical. Y el eunuco no diga, «He aquí yo soy árbol seco». Dios sabía exactamente cómo se sentían, inútiles, muertos, madera seca. Y la promesa sigue, «Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá». La revelación explotó en la mente del etíope. La generación que le faltaba físicamente fue superada por un nombre eterno espiritual, garantizado por el siervo sufridor del capítulo 53. Esta conexión destruye la barrera insuperable de Deuteronomio 23:1. Hasta aquel momento la ley decía, «No entres». La santidad de Dios exigía perfección física y cualquier defecto era un símbolo del pecado que alejaba al hombre de Dios. Pero ahora en el desierto, lejos del templo de piedra que le cerró las puertas, el eunuco descubre que el verdadero templo es Jesús. La exclusión legalista fue revocada no por un cambio en las reglas humanas, sino por el cumplimiento de la ley en Cristo. El no entrará en la asamblea fue sustituido por el aquí hay agua. La evidencia de que la era de la gracia había llegado no fue dada a un sumo sacerdote en Jerusalén, sino a un hombre mutilado en un camino de tierra, probando que nadie está demasiado lejos ni demasiado dañado para la redención. Histórica y arqueológicamente, esto valida el alcance global inmediato del Evangelio. Este hombre regresaba a la corte de Candace, en Meroe. Las pirámides nubias de Meroe, que aún están en pie en Sudán, atestiguan la grandeza de esa civilización. Al llevar este mensaje a África, el eunuco se convierte en el cumplimiento literal de Hechos 1:8, llevando el testimonio hasta lo último de la tierra. Mientras los apóstoles aún vacilaban en Jerusalén sobre predicar a los gentiles, el Espíritu Santo ya había enviado un embajador africano de regreso a su pueblo con la buena nueva de que el Dios de Israel acepta a los cortados. Él no llevó solo una nueva religión, llevó la cura para la vergüenza de su condición, validada por el texto sagrado que sostenía en las manos. El acto final de validación es la pregunta del eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bajo la antigua alianza, todo se lo impedía. Su raza, su condición física, la ley ritual. Pero Felipe, viendo la fe de aquel hombre y entendiendo que Cristo había rasgado el velo, no impuso periodo de prueba, ni rituales de purificación, ni exigió la circuncisión, que sería imposible o redundante para él. Si crees de todo corazón, bien puedes. El carruaje paró.
Ambos descendieron al agua. Aquel bautismo fue la declaración pública de que el árbol seco había reverdecido. Salió de aquella agua ya no como un oficial mutilado rechazado por el templo, sino como un hijo amado con un nombre eterno, siguiendo su camino gozoso, una palabra griega que denota una alegría extática y transformadora. Esta narrativa despedaza violentamente la caricatura de Dios como un portero burocrático y excluyente que crea listas rígidas sobre quién puede o no entrar en su presencia. Durante toda su vida, la religión institucional le dijo a este hombre que su condición física era un obstáculo insuperable, un defecto que ofendía la santidad divina y lo mantenía fuera de las puertas. Pero aquí, en un camino olvidado, vemos el verdadero rostro del Padre revelado. Dios no esperó a que el eunuco se arreglara o se volviera normal para aceptarlo. Él no exigió que brotaran ramas en el árbol seco antes de ofrecerle agua. Al contrario, el Creador del universo abandonó el avivamiento masivo y exitoso en Samaria, donde los números eran grandes y los aplausos eran altos, específicamente para correr tras un único hombre herido en el desierto. Esto prueba que Dios no es atraído por nuestra perfección o integridad, sino por nuestra necesidad desesperada y sincera de Él. En la economía del reino de los cielos, las mutilaciones de la vida, sean cicatrices físicas, heridas emocionales profundas o etiquetas sociales que el mundo nos impone, nunca son factores descalificantes para la gracia. Muchas veces creemos en la mentira de que nuestro quebranto pasado, nuestros fracasos o las formas en que fuimos heridos por otros nos convierten en mercancía defectuosa, tal vez útiles para tareas terrenales, pero impropios para la intimidad espiritual o para el servicio en el altar. La historia del eunuco desmantela ese miedo completamente. La misma cosa que el mundo e incluso la tradición religiosa usaba para definirlo como menos que un hombre, fue el punto de conexión para la gracia de Dios. El Señor no solo ignoró su dolor, lo usó como la clave hermenéutica para abrir las Escrituras. El Evangelio está diseñado a medida para el quebrantado, el cortado y el marginado, transformando nuestras heridas más profundas en lugares sagrados de encuentro con lo divino. Finalmente, este pasaje redefine el propio concepto de legado y valor humano. El eunuco vivía bajo el peso aplastante de sentirse un árbol seco, creyendo que su vida terminaría en silencio y olvido, sin hijos para cargar su memoria. Pero la aplicación teológica aquí es de una esperanza estruendosa. El Evangelio ofrece una reversión que trasciende la biología y el tiempo. Dios cumple la promesa de dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, una fecundidad espiritual que supera cualquier linaje terrenal. Cuando entregamos nuestra esterilidad a Él, Él nos concede un significado eterno que ninguna tragedia puede borrar. El agua del bautismo en aquel desierto no lavó solo el polvo del viaje, lavó el estigma de la inutilidad. Esto nos enseña que nuestro valor no está en lo que podemos producir, reproducir o alcanzar por los estándares humanos, sino en el nombre eterno que Él nos confiere. Un nombre escrito no en la arena o en la piedra, sino en el libro de la vida. Tal vez tú no seas un tesorero etíope cruzando un desierto geográfico, pero sé que en algún lugar profundo de tu alma puedes estar identificándote dolorosamente con la sensación de ser un árbol seco. ¿Cuántas veces has mirado en el espejo de tu historia y sentido que eras una mercancía dañada, descalificada para los planes mayores de Dios a causa de una herida antigua que nunca cicatrizó o de un error que cometiste? Puede ser que un trauma en el pasado haya cortado tu inocencia o que fracasos repetidos hayan castrado tu confianza y tus sueños de servir al reino.
Las voces de la religión, de la sociedad o incluso de tu propia conciencia pueden estar citando tu propio Deuteronomio personal, listando todas las razones lógicas y morales por las cuales no eres lo suficientemente santo, lo suficientemente entero o lo suficientemente digno para entrar en la plenitud de la presencia de Dios, manteniéndote siempre al margen, viendo a los otros vivir lo que tú crees que no mereces. Necesito que entiendas, aquí y ahora, que esa distancia que sientes no existe en el corazón de Dios. De la misma forma que el Espíritu Santo redireccionó toda la agenda misionera de la iglesia primitiva para alcanzar a un hombre solitario en un camino de tierra, Dios detuvo el universo en este momento para hablar contigo a través de este video. Él no está esperando a que arregles tu matrimonio, venzas tu vicio, cures tu depresión o borres tu pasado vergonzoso antes de venir a tu encuentro. Él va hacia ti exactamente donde estás, en medio del camino desierto, en la cima de tu confusión y sentimiento de rechazo. Si ya te has sentido excluido por iglesias, juzgado por personas santas o barrado por reglas humanas, sabe que Jesús dejó la gloria no para los sanos, sino para subir al carruaje de tu vida y decirte que la cuenta ya fue pagada. Él atraviesa cualquier barrera cultural o religiosa para encontrar al individuo que el mundo descartó. Deja de creer en la mentira de que tu vida no tiene propósito o que tu legado fue interrumpido por las circunstancias. El eunuco regresó a casa gozoso, no porque su cuerpo fuera físicamente restaurado, sino porque su alma fue finalmente validada por el Creador. Dios quiere darte esa misma alegría hoy. Él está ofreciéndote un nombre eterno, mejor que el de hijos e hijas, una identidad que supera tus limitaciones biológicas, tus fracasos financieros o tu soledad relacional. Tú no eres un accidente o un actor secundario en la historia de la redención. Tú eres la razón por la cual el siervo sufridor fue cortado, para que tú pudieras ser injertado en la familia divina. Mira a tu alrededor, hay agua en tu desierto. La pregunta no es si eres lo suficientemente bueno para recibir esa gracia, sino que, si no es tu propio miedo, te impide creer que eres amado exactamente como eres. La respuesta de Dios para ti es: nada te lo impide. En esta jornada por el desierto de Gaza, descubrimos la verdad innegable de que el Evangelio nunca fue un premio reservado a los perfectos, sino un rescate urgente destinado a los excluidos. La historia del eunuco etíope permanece como la prueba eterna de que Dios está dispuesto a abandonar los aplausos de las multitudes y recorrer caminos polvorientos solo para encontrarte en tu soledad. Él transformó a un hombre a quien la ley fría llamaba abominación y árbol seco en el primer gran misionero para África, probando que, en el reino de Dios, nuestras cicatrices no definen nuestro fin, sino que sirven como escenario para su gracia redentora. La cruz de Cristo rompió definitivamente el candado de la religiosidad que te mantenía del lado de afuera, garantizando que cualquiera que se sienta indigno o incompleto pueda florecer con un legado espiritual que jamás será borrado de la historia u olvidado por el tiempo. Ahora, quiero invitarte a realizar un acto profético en los comentarios, rompiendo el silencio que tal vez haya aprisionado tu alma por años de vergüenza o miedo. Sé sincero con nosotros. ¿Existe alguna barrera, etiqueta social o herida del pasado que dijeron que te impedía acercarte a Dios, pero que hoy descubriste que Jesús ya derribó en la cruz? Declara tu libertad escribiendo aquí abajo la frase: para Dios no soy un excluido. O, si te sientes cómodo, cuenta brevemente tu historia de superación para edificar la fe de otros hermanos. Si este mensaje tocó tu corazón y abrió tus ojos, verifica ahora tu suscripción al canal y activa la campana,
pues nuestra misión es continuar desenterrando estos tesoros profundos que transforman nuestra visión de la Biblia, y no puedes perderte el próximo descubrimiento. No regreses a tu rutina diaria creyendo en las mentiras antiguas de que eres menos que los otros o que tu dolor no tiene propósito. Así como aquel oficial subió a su carruaje transformado, tú puedes seguir tu camino con júbilo, sabiendo que tu identidad no está definida por lo que te falta física o socialmente, sino por aquel que te compró con su propia sangre. El mundo puede mirar la apariencia y ver solo limitaciones y defectos, pero el cielo te mira y ve a un hijo amado, con un lugar de honor reservado permanentemente en la mesa del Padre. Lleva esta verdad grabada en el pecho. Mientras los hombres construyen muros para excluir, Dios construye puentes en el desierto para incluir. Ve en paz, sabiendo que tu nombre es eterno y que eres plenamente aceptado.